Uso de la pasiva en inglés. Ejemplos de pasiva. Siempre que estudiemos un punto gramatical, es conveniente que partamos no de unos principios teóricos, sino que veamos directamente frases. Entonces, si yo os digo the windows must be cleaned, o si yo digo the role was played by Johnny Depp, o si yo digo my house has been painted, esos son formas de pasiva en inglés. ¿Cuál es el problema con la pasiva? El primer problema con el que nos enfrentamos los hablantes españoles es que en español la pasiva se usa mucho menos que en inglés. En español la pasiva se reduce quizá al uso científico y a veces al uso escrito o periodístico. En inglés la pasiva es mucho más frecuente y cualquier hablante de inglés puede usar pasiva en una conversación normal. Bueno, partiendo de esa premisa, ¿cuál es la forma de la pasiva? Lo que normalmente hacemos es cambiar frases de activa a pasiva. El proceso de cambiar de activa a pasiva es también un proceso, no es más que un juego gramatical. Un hablante de inglés no lo haría nunca. Pero bueno, para crear lo que nosotros llamamos grammatical awareness, que es la conciencia gramatical, es bueno partir de una frase activa y llevarla a pasiva. Por ejemplo, the painters paint the house. Es una frase activa. The painters es el sujeto, paint es el verbo, the house es el complemento directo. Al pasarla a pasiva, diríamos the house is painted y ya no diríamos by the painters. Ya veremos por qué. ¿Qué es lo que hemos hecho? Hemos cambiado el sujeto. Tenemos una frase que es sujeto, verbo, complemento, la hemos cambiado a sujeto pasivo, verbo pasivo y en su caso agente. Por ejemplo, otro ejemplo distinto. The role is played by Johnny Depp. Johnny Depp plays the role. The role is played by Johnny Depp. ¿Qué hacemos? Cambiar. El complemento directo de la frase activa pasa a posición inicial y se convierte en el sujeto. El verbo sigue en su misma posición, que es la posición intermedia, y en la posición final aparece el complemento agente. Entonces, una frase como Johnny Depp plays the role sería the role is played by Johnny Depp. Quizá lo más difícil sea cambiar el verbo de activa a pasiva. Si nos fijamos en play, Johnny Depp plays the role, ese plays es un presente simple. Al cambiarlo a pasiva, tenemos que poner el verbo to be en pasiva, el verbo to be en el mismo tiempo en el que estaba la frase activa. Eso es, el presente simple del verbo to be es, en este caso, is. Y luego el verbo principal, que en la frase activa era plays, cambia a pasiva y lo ponemos en un participio de pasado. Entonces sería el verbo to be en el mismo tiempo en el que estaba la frase activa. Y luego le añadimos el verbo principal, el verbo que tiene significado, y lo ponemos en past participle. Eso es lo básico en cuanto a la forma. Luego podemos construir en la pasiva cualquier tiempo verbal. Si cogemos la misma frase, Johnny Depp plays the role is played by Johnny Depp. En pasado sería the role was played by Johnny Depp. Presente continuo, the role is being played by Johnny Depp. Pasado simple, the role was played by Johnny Depp, etc. ¿Vale? Eso si cogéis cualquier libro, cualquier página de internet en la que aparezcan distintos tiempos verbales, lo veis escrito sin problema. Merece mencionar dos dificultades que suelen aparecer. Una es el uso del plural en la pasiva. En una frase, por ejemplo, como the mechanic repairs the cars, o
o the mechanic repairs these cars, al pasar la pasiva sería these cars are repaired by the mechanic. Ese are tiene que estar en plural porque la nueva concordancia sujeto-verbo to be nos indica que tiene que haber una concordancia de número. Y otra dificultad que suele aparecer es en las interrogativas. En una frase como Johnny Depp played the role of Captain Sparrow, al pasarla a interrogativa sería, primero al pasar la pasiva, the role of Captain Sparrow was played by Johnny Depp. Was the role of Captain Sparrow played by Johnny Depp? El orden de las interrogativas también tenéis que verlo por escrito porque eso suele traer algún problemilla. Otra dificultad que suele aparecer son los modales, los tiempos modales en la pasiva. Cualquier modal es susceptible de convertirse en pasiva. Por ejemplo, the message can be heard in different languages. El mensaje puede ser oído en distintas lenguas. Ese can lo podemos sustituir por un should. This message should be heard in different languages. ¿Okay? Bueno, creo que en cuanto a la forma está todo más o menos visto. La omisión del agente. Os he dicho antes que el agente se escribe o se construye anteponiendo un by. Por ejemplo, this novel was written by Dickens. Ese by Dickens es el complemento agente. ¿Qué es lo que ocurre? Que muchas veces el complemento agente no es importante porque es obvio o porque simplemente es más importante la acción que quien realiza esa acción. Por ejemplo, si decimos my house is painted every year, es obvio que el que pinta la casa son los pintores. Entonces sería obvio o redundante decir my house is painted by the painters every year. Entonces, omisión del complemento agente. ¿Cuándo no ponemos ese by? No lo ponemos cuando es obvio. Pero claro, hay veces que eso es un poco subjetivo. ¿Cuándo es obvio? Bueno, casos en los que es absolutamente obvio que no necesitamos el agente. Cuando el sujeto de la principal es people, they o someone, en ese caso no necesitamos el complemento agente. Y también normalmente no se pone un complemento agente seguido de un pronombre personal. No decimos by him ni by her, a no ser que sea absolutamente necesario. Para vuestros ejercicios gramaticales, para vuestros exámenes, no pongáis nunca un by y luego un people, un they, un someone. ¿De acuerdo? Otro punto complicado. Las pasivas de doble objeto. El inglés tiene la posibilidad de poner sujeto de la oración pasiva el complemento indirecto en vez del directo. E incluso pueden aparecer en una frase un complemento directo y uno indirecto, y en ese caso el inglés prefiere poner el complemento indirecto como sujeto de la pasiva. Un ejemplo. They offered him the role of the hero. They offered him the role of the hero. Le ofrecieron el papel de héroe. ¿Cómo sería eso en pasiva? Tenemos dos posibilidades. The role of the hero was offered to him, en cuyo caso the role of the hero es el complemento directo y pasa al sujeto de la pasiva, o la otra posibilidad, que es más frecuente en inglés, es poner el indirecto como sujeto de la pasiva. Y diríamos, he was offered the role of the hero. He was offered the role of the hero. Ese he en la frase activa correspondiente sería un complemento indirecto y en la oración pasiva tiene la función de sujeto. They elected her president. En este caso, they elected her president. Her
es un complemento indirecto y en la activa sería she was elected president. ¿Ok? Otro punto complicadillo, el causative have o el causative get, el causativo. ¿Qué es el causativo? El causativo se utiliza para expresar acciones en las que a nosotros, al sujeto de la frase, en realidad, alguien le ofrece un servicio o alguien le hace algo en la casa, en el coche, en el pelo. Las más frecuentes son, y los ejemplos más clásicos son, the hairdresser cuts my hair every month. The hairdresser cuts my hair every month. Al cambiarlo a causativa sería I have my hair cut every month. Otro ejemplo clásico es the mechanic repairs my car. En este caso sería I have my car repaired by the mechanic. Ese by the mechanic de nuevo es un complemento agente redundante, entonces posiblemente no se use. El causative have tiene un sustituto que es el causative get. El causative get es más informal, pero también es más frecuente al usarlo en el oral. Un hablante de inglés normalmente diría I get my hair cut en vez de I have my hair cut, pero ambas posibilidades son correctas. En todo caso, si la frase es the doctor checks my eyes, the doctor checks my eyes, el servicio que alguien me hace es pues comprobarme el estado de mi vista. Entonces, ¿cómo sería eso? I es el sujeto de la pasiva causativa y sería I have my eyes checked by the doctor. El by the doctor es opcional. Eso puede aparecer en distintos tiempos. Por ejemplo, podemos decir I had my eyes checked by the doctor. Incluso un modal. You should have your eyes checked by the doctor. O you should get your eyes checked by the doctor. En cuanto a la forma, ¿qué ha ocurrido? ¿Cómo se hace? Tenemos un sujeto que es el que recibe una acción, tenemos el have o el get conjugado, luego tenemos el participio de pasado del verbo principal y por último tenemos el complemento agente precedido de by si es que es necesario. Bueno, eso es todo en cuanto a pasiva, espero que haya quedado claro. Ahora solo os queda ir al papel, hacer ejercicios, leer un poquito, revisar el uso de los distintos tiempos y sobre todo revisar lo de las pasivas de doble objeto, que eso es lo más complicado. Muchas gracias por vuestra atención. Hasta otro vídeo.